Buenas noches. ¿Cómo está, queridos invitados? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, estamos bien, gracias a Dios, bien, Irangi. Hoy tendremos un encuentro en el cual vamos a hablar de algo que nos está afectando no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es algo con lo que estamos viviendo y ha venido a revolucionar el mundo. Tendremos unas cuantas preguntas a nuestros expertos, los cuales son Johnny, Solenny, Dilady y Rafael. Estos son nuestros expertos invitados y van a hablarnos un poco de todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Una inquietud que muchos se preguntan es, ¿qué hacer si tengo síntomas del COVID-19? Buenas noches, compañeros, a todos. Mi nombre es Johnny Rosario, como bien menciona la compañera, ¿verdad? Bueno, hablando un poco de lo que es, si tengo los síntomas de esta enfermedad, ¿cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo dirigirme hacia una, ¿cómo le digo? Hacia una acción, ¿verdad? Bueno, lo primero es que nosotros como personas tenemos que saber qué es esta enfermedad, obviamente, y saber cuáles son sus síntomas, porque no podemos saber qué enfermedad tenemos si no conocemos sus síntomas. Bien sabemos que los síntomas del COVID son diferentes a otros. Por ende, si yo como persona tengo síntomas relacionados con la enfermedad, lo primero que debo hacer es acudir a un centro médico. Y partiendo entonces del diagnóstico que ya tenga del médico, ¿verdad? Entonces, someto lo que es una especie de cuidado, de aislamiento, y sobre todo de tener en cuenta que con esta situación que pueda tener en el momento, puedo hacerle daño a los demás. Creo que con esto respondo a tu pregunta. Buenas noches. Muy bien, ciertamente con lo que tú haces, muy buena tu intervención. Por lo tanto, ¿pueden los niños y adolescentes contraer esta enfermedad? Claro que sí. Tanto los niños como los adolescentes tienen la misma probabilidad de contraer la enfermedad, al igual que cualquier otro grupo de edad, y también pueden propagar la enfermedad. Los niños y los adolescentes también deben seguir la misma pauta de aislamiento y de cuarentena. Si existe el riesgo de que hayan estado expuestos o si presentan síntomas. Perfecto, Dilady. Muy bien lo que acabas de decir. Entonces, ¿a qué le llamamos ponerse en cuarentena? Porque muchas veces confundimos algunos términos como este. ¿Qué es ponerse en cuarentena en sí? Bueno. Buenas noches a todos. La cuarentena tiene unos orígenes históricos. El origen de la cuarentena data desde el siglo 5 y 6 antes de Cristo, la Grecia y el Imperio Romano. El origen de la palabra cuarentena es de origen italiano y fue una medida que se tomó para controlar las epidemias de peste negra que azotaban a Europa y que obligaba a los barcos y personas que provenían de Asia a esperar 40 días, de ahí la palabra cuarentena. Antes de entrar en las ciudades se les dejaba que estuvieran 40 días tras comprobar que no estaban enfermos. O sea que actualmente la duración de la cuarentena se define según el periodo de incubación de la enfermedad. Perfecto, compañero Rafael, muy bueno. Entonces, yo tengo una duda y mucha ciudadanía la tiene igualmente. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición del COVID-19 y el desarrollo de esos síntomas que podemos presentar de esta enfermedad? Muy buenas noches, le habla la conferencista Solenny. Le puedo decir que los síntomas comienzan alrededor de 5 a 6 días, pero pueden variar de entre 1 a 14 días.
los síntomas del COVID. Perfecto. O sea que si yo desarrollo durante ese tiempo cualquier síntoma, debo de tomar medidas. Sí, Ok. sí. Si Entonces, tuviste, si entiende que tuviste alrededor o al lado de una persona que haya presentado los síntomas, debe de estar tranquilo. Guardar ese reposo de entre 5 a 14 días, porque tú no sabes si la enfermedad puede desarrollarse en ti. Hasta ese entonces debe de estar, podemos decir, aislado. perfecto. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? Bueno, partiendo ya de esta interrogante, ¿verdad? Todos sabemos que si acudimos a un cuidado es para evitar que esta enfermedad nos afecte, lógicamente, ¿verdad? Entonces, como no sabemos a ciencia cierta quién tiene esta enfermedad, ya que es una enfermedad que no se ve en el rostro, ¿verdad? Tenemos por responsabilidad cuidarnos, pero ¿cómo podemos cuidarnos? Acudiendo a las medidas de seguridad dictadas por nuestras autoridades en el ámbito de la salud y en el ámbito de lo que es la seguridad nacional. Entonces, creo que si actuamos con responsabilidad, con respeto, valga la redundancia, podemos entonces cuidarnos. Pero tenemos que actuar responsable, acudiendo a las medidas que nos dan. Por ejemplo, lavarnos las manos durante el día, varias veces. Podemos, mientras estamos al lado de personas, no aglomerarnos. Podemos también cuidarnos de forma tal, no llevándonos las manos a los ojos, a la nariz, a la boca. También podemos cuidarnos. Si yo entiendo que hay una persona que yo como ente sospecho que pueda tener la enfermedad, puedo aislarme, ¿verdad? Puedo tener una especie de distancia, pero sin hacer que ésta se sienta mal. También puedo cuidarme si yo estornudo, taparme la boca y nariz con el antebrazo. Y sobre todo, y de vital importancia, acudir a lo que es el ámbito obligatorio del uso de la mascarilla, ya que está caracterizado como una ley. Creo que si con responsabilidad actuamos en cuanto a estas medidas, creo que podemos cuidarnos. Y como bien dice un dicho, que tenemos el beneficio de la duda, con esta enfermedad la tenemos ya que no sabemos quién la tiene. Por ende, tenemos siempre que actuar con respeto. Buenas noches. Partiendo de todo lo que ha dicho el conferencista Johnny, ¿qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación del COVID-19? O sea, para prevenir esta enfermedad, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué medida debe tomar la ciudadanía? Bueno, los primeros que debemos hacer es mantenernos al día de las informaciones más recientes acerca de la COVID-19, a la que puede visitar al sitio web de la Organización Mundial de la Salud y a las autoridades de salud, a través de las autoridades de salud pública a nivel local e internacional. Y también tomar precauciones como lavarse la mano con agua y con jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Mantener la distancia mínima de un metro, evitar las aglomeraciones, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Perfecto. Debemos de tomar todas estas medidas. Por eso, como acaban de decir ustedes, conferencistas, ¿cómo debemos de utilizar adecuadamente la mascarilla? ¿Cuál es el uso que ésta requiere para evitar propagar este virus? Buenas noches, le hablo nuevamente la conferencista Soleni. Le puedo decir que para utilizar la mascarilla, lo primero que debemos de hacer antes de tocarla es lavar la mano. Mantener la mano higiénica, totalmente limpia con alcohol. Luego verificar que la mascarilla se encuentre en buen estado y no tocar la mascarilla mientras la tenemos puesta. Después de usarla, tampoco la podemos reutilizar. O sea, no se puede
usar la mascarilla, luego me la quito, vuelvo y me la pongo. Cuando me quito la mascarilla, también debo de higienizar mis manos, porque ustedes saben que la mascarilla dentro me cubre a mí, pero por fuera no cubre a nadie. Entonces, por eso, cuando me la voy a quitar, debo de mantener mi mano higiénica y luego de quitármela, volver a lavarla. También practicar la higiene de las manos, porque ustedes saben que el COVID-19 tiene un rango de durar unas cuantas horas en el espacio. Por ende, debemos de siempre mantener la mano limpia, tratar de cada vez limpiar la mano, porque ustedes saben que uno toca cualquier cosa y como el COVID puede durar un tiempo en la superficie, debemos de tratar de mantenernos siempre con la mano limpia. Muy buena todas estas intervenciones. Muchas veces tendemos a nosotros, la ciudadanía, a, ¿cómo decir? Tendemos como a confundir mucho los términos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre cuarentena, distanciamiento y aislamiento? ¿Cuál es la diferencia que existe entre estas? Porque muchas veces tendemos a confundirlas. Sí, sí, es verdad. Se confunden mucho las palabras. Sin embargo, vamos a ver una diferencia más marcada de las tres palabras. Con respecto a la cuarentena, el concepto hace referencia a la restricción voluntaria o obligatoria del desplazamiento de individuos que han estado expuestos a un potencial contagio y que posiblemente se encuentren infectados. Esta es la cuarentena, que durante este tiempo las personas deben permanecer en un lugar determinado hasta que pase el periodo de incubación de la enfermedad, para lo cual se debe garantizar asistencia médica, soporte psicológico, refugio y alimentación. Esa es la cuarentena. El aislamiento se refiere a la separación física de las personas contagiadas de aquellas que están sanas. Esta medida resulta efectiva cuando se ha hecho una detección temprana de la enfermedad y se aísla a la persona infectada en un espacio específico, evitando el contacto con los demás. Ya tenemos la cuarentena y el aislamiento. Ahora, el distanciamiento social, que más bien le llamaría el distanciamiento físico, consiste en alejarse de lugares concurridos y restringir la interacción entre las personas tomando cierta distancia física o evitando el contacto directo entre ellas. Esta medida se implementa cuando en una comunidad existen personas infectadas que al no haber sido identificadas ni aisladas, pueden seguir transmitiendo la enfermedad. Por ello, el distanciamiento físico implica el cierre de lugares donde hay mayor concentración de personas, como escuelas, centros comerciales, sitios de eventos sociales, oficinas, entre otros. Hasta aquí la diferencia entre cuarentena, aislamiento y distanciamiento social, o como yo llamaría físico. Perfecto, muy buenas las intervenciones de todos los participantes. Me encantó conocer todas estas formas de cómo cuidarme del COVID. Igualmente, entiendo que el público también se siente muy bien al recibir todas estas informaciones. No está de más dar una que otras recomendaciones, como son el usar la mascarilla, mantener el distanciamiento y tratar de que si consideramos que hemos tenido la asociación o hemos estado pegados de alguien que consideramos que tiene el virus, mantenerlo aislado para así evitar la propagación y evitar que nuestros familiares, amigos puedan contagiarse del mismo. Muy buenas las intervenciones, muchas gracias. Considero que alguien más tiene alguna intervención, porque considero que hasta aquí ha sido muy claro todo. Saludarles a todos, a mis compañeros por sus aportes y rogar que el Señor nos guarde a todos en el medio de esta pandemia. Amén. Amén, que así Bueno, sea. buenas noches para todos. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Amén y buenas noches y muchas gracias para todos.